Seguimos aquí en Poder Pensar, como les habíamos anunciado, estamos recibiendo al senador Luis Galo de Asamblea Uruguay para hablar de un proyecto que forma parte de un paquete de medidas que anunció hace un mes el Poder Ejecutivo para de alguna forma enfrentar el tema de la seguridad ciudadana y mejorar en determinados aspectos. Uno de ellos, y de repente uno de los más polémicos que en su momento llamó la atención, es la internación, la posibilidad de internar compulsivamente por la fuerza a adictos a diferentes sustancias, a diferentes drogas. Ahora vamos a hablar con el senador porque allí hay uno de los puntos que podría tener modificaciones o por lo menos planteos dentro de la propia bancada oficialista para que haya cambios. Gracias por venir. No, por favor. El proyecto habla de sustancias en general, ¿verdad? ¿O nombra determinadas sustancias? ¿Cómo es? Habla de estupefacientes en general. Entonces, de alguna manera, bueno, regula aspectos que tienen que ver con la posibilidad de que encontrados usuarios o adictos puedan, por intermedio de un grupo que pertenece al sistema que se crea por la ley, el sistema de asistencia a las víctimas de los consumos de estupefacientes, es una brigada que da la posibilidad de que, bueno, encontrando a una persona, dice el proyecto de ley. Se dice básicamente la vía pública la vía pública ocupando un lugar, bueno, ingiriendo o para ingerir o teniendo o poseyendo la sustancia, pueda ser detenido a los efectos de pasarlo a un juez que determinará todo el proceso posterior. Es un proyecto que apunta a un objetivo claro que nosotros compartimos, por supuesto. Está dentro de un paquete de medidas que apuntan a resolver este grave problema de inseguridad y todo el tema de la violencia. Sin ninguna duda, uno de los aspectos vinculados a la violencia son actos desencadenados por adictos, fundamentalmente adictos a un tipo de estupefaciente que es la pasta base, no a todos, pero que en función de estar bajo esos efectos, con un desequilibrio psíquico evidente, puede producir que afecte contra sí mismo o que afecte a otras personas en violencia. Eso es una realidad. Y en ese sentido había que legislar. Este proyecto de ley lo tenemos en el Senado y lo estamos analizando. Y estamos recibiendo a una cantidad de actores vinculados con esto: el Ministerio de Salud Pública, Junta Nacional de Drogas, la Sociedad de Magistrados, Instituto de Derechos Humanos. Es decir, porque el proyecto afecta a derechos individuales y afecta a derechos de los demás. Ahora vamos a hablar de uno de los aspectos. Sí. Incluso hay una versión allí de que el Senado recibió un informe jurídico que dice justamente que podría convertirse uno de esos artículos en un artículo polémico, por lo menos inconstitucional, es lo que se menciona allí, en cuanto a la libertad individual. Pero hablemos del tema de las sustancias. ¿Ustedes allí están proponiendo que se especifique el tema que sea consumidores de pasta base? No. Nosotros estamos analizando el tema. Hay opiniones personales. Yo tengo una opinión personal con respecto al tema. Creo que este proyecto de ley, de alguna manera, hay que corregirlo. Hay que darle más seguridades, saber exactamente a dónde apuntamos. Me parece que es demasiado difuso todavía y entonces ahí es donde pueden haber criterios diferentes. Yo personalmente creo, y esto no es una decisión ni política ni de mi sector, estamos analizando el tema pensando que este problema de violencia y de hechos de violencia fueron desencadenados fundamentalmente por la pasta base, no por otros estupefacientes. Ha sido por la pasta base. Y en función de eso, yo creo que esto sumado a otras leyes que se están consustanciando con respecto específicamente a aquellas personas vinculadas a la pasta base y las penas, hay un paquete. Yo creo que este proyecto de ley tendría que especificarse, específicamente tendría que ser para el tema de la pasta base. ¿Por qué digo? Porque en el resto de los estupefacientes ya hay una ley. Nosotros tenemos la ley del psicópata, que es de 1934, que regula todos estos aspectos. Inclusive regula aspectos que tienen que ver con la internación no voluntaria. Específicamente lo regula. Es decir, que eso, ¿pero hoy se está cumpliendo eso, senador? Y si no se está cumpliendo, tiene que cumplirse. Porque si uno vamos a ver en los antecedentes la ley es muy clara. Hay un artículo 24 que habla específicamente de las circunstancias que se dan cuando alguien, un adicto,
se le interna compulsivamente y cuál es todo el mecanismo. Yo creo que para los estupefacientes en general, la ley del psicópata está bien, a pesar que es una vieja ley. Además crea los mecanismos de control, el Inspector Nacional de Psicópatas, que existe, la Comisión Nacional de Psicópatas, que existe, que es la que regula todo esto. Es decir, para el resto de los estupefacientes está bien. Tal vez para la pasta base, que es diferente, que ha tenido connotaciones diferentes por la propia característica de la droga, por la agresividad que tiene, por el deterioro rápido que aquel que es adicto le produce y por las consecuencias. Entonces sí me parece que a través de una ley podíamos marcar un aspecto un poco más específico a los efectos de crear un mecanismo más compulsivo, a los efectos de que en definitiva, digamos, empezamos a solucionar ese tema específico de la pasta base. Esta es una opinión personal, que la estamos discutiendo y bueno, veremos en definitiva. ¿Qué pasa con las libertades individuales? Hay quienes plantean, y decíamos, hay un informe jurídico incluso que recibió el Senado, hay un informe jurídico, que dice, bueno, se está rayando allí la inconstitucionalidad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Digo, el informe jurídico es muy claro, el artículo 15 de la Constitución, cuando habla de libertades, se dice que se puede conculcar la libertad solamente en dos circunstancias, infraganti delitos en mi plena prueba. Entonces, en ese sentido es muy claro. Este informe dice incluso el consumo de droga no es un delito tampoco. Bueno, por otro lado, seguro, acá da la posibilidad de que se pueda detener a una persona, de acuerdo a cómo está redactado, teniendo en su poder determinada cantidad que si para su consumo propio no es delito. Es decir, en este país el consumo no es delito. Entonces me parece que hay incompatibilidades en la redacción. Por eso nosotros decimos que hay que modificar por lo menos la redacción, el concepto, para aclarar ese concepto, el de la inconstitucionalidad, a mi entender, muy claro, porque acá no se detiene, se puede detener una persona sin delito, sin delito. ¿Y cómo lo haría usted entonces? ¿En qué se convertiría este proyecto de la internación compulsiva? Yo creo que hay que aplicar y hacer más riguroso la propia ley de estupefacientes. Es decir, cuando una persona está bajo los efectos de una droga, es una patología, es una enfermedad. Entonces esto es una política de salud. Es decir, más que una política de seguridad, yo creo que es fundamentalmente una política de salud. Entonces hay que poner en marcha todos los mecanismos cuando hay una persona en esas condiciones, con desequilibrio psíquico, fundamentalmente por la ingestión de drogas, bueno, eso da posibilidades a que haya mecanismos, ¿sí?, de denuncia de familiares, por ejemplo, para internarlo, inclusive denuncias policiales, pero siempre con un certificado médico que acredite las circunstancias. Es decir, me parece que hay que especificar más las condiciones, que le den más credibilidad. Esa brigada que buscaría en las calles a aquellas personas adictas con problemas, también tendrían personal especializado. Eso y se supone que tendría que tener, porque esa brigada es de este sistema que se crea, donde interviene el Ministerio Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud Pública, el INAU y la Junta Nacional de Drogas. Digo, es una brigada de personas especializadas, pero en definitiva, si está la policía, se transforma en detención. Entonces yo creo que ahí está el problema. ¿Y cómo se podría solucionar esa parte para que funcione? Y yo creo que todo es a través de denuncias, de denuncias que pueden ser de terceros, que pueden ser de familiares, que a la persona que está en esas condiciones de adicción, en una situación riesgosa para sí mismo o para los demás, frente a una denuncia se pongan en marcha mecanismos, fundamentalmente, primero, mecanismos sanitarios, a los efectos de la internación. Esa es internación compulsiva que la ley de psicópata la autoriza. Me parece que hay que perfeccionar el mecanismo, pero transformarlo digamos, en una detención, que puede ser una detención de tipo penal, parecería que por esta causa es incompatible con, digamos, con los derechos individuales que se tienen en determinadas circunstancias. Yo creo que el hecho de ser portador, o haber ingerido drogas, y se está ante un hecho tal vez violento, pero para sí mismo, sí hay que tomar medidas, pero parecería que la detención y el pasaje al juez inmediatamente, tal vez debería crearse un mecanismo un poco más liberal, en el sentido de no conculcar demasiado los derechos que Senador, se tienen. Usted me dice, nos queda un minutito, se vienen cambios para este proyecto, así como está no va a salir. Y va a haber cambios, sí, va a haber cambios. Sí. Yo no sé exactamente, digo, lo mío es una opinión personal, probablemente otros compañeros tengan otras ideas, pero lo que hay un consenso es de que esta redacción que tiene el proyecto, esto va a haber que cambiar.
mismos actores que van a asesorar a la comisión, nosotros sabemos que tienen opinión en ese sentido. Es decir, la Sociedad de Magistrados y la propia Junta Nacional de Drogas tiene opinión en el sentido de que la redacción no es la más adecuada a los efectos de la ley, sea más perfectible. Usted que es legislador, representante en este caso del partido que está en el gobierno, también médico, ¿qué piensa de esa posibilidad de que el Estado pueda suministrar, digamos, administrar y suministrar luego marihuana, que es otro de los grandes proyectos polémicos que están dentro de este paquete? Yo creo en la necesidad, y siempre creo, de la legalización de las drogas. Parto de esa base. El problema es la instrumentación. El problema es la instrumentación. Entonces, sí, la discusión es entre los proyectos que existen en este momento en el Parlamento con respecto al tema del autocultivo o al tema del Estado. ¿Hacia cuál se inclina el autocultivo? Yo, en principio, creo que el autocultivo es una solución transitoria, tal vez, pero la más factible a los efectos de que, bueno, el tema de la legalización empiece de alguna manera a andar. Yo creo que sí que hay que legalizar. Evidentemente que todo el camino que se ha recorrido en esta estrategia represiva no ha tenido resultados. El consumo ha aumentado, así que por esta vía no. Busquemos otra vía. Entonces, el autocultivo me parece, pero de cualquier manera yo creo que todavía, como el proyecto de ley es un artículo único, y hay que instrumentarlo. Yo creo que en la ley va a haber que instrumentar cuál es el procedimiento de la intervención del Estado. Y ahí estamos para discutir todavía. Opinión definitiva todavía no tenemos, sí, con respecto a la legalización de la marihuana, eso sí, pero con respecto a los instrumentos creo que hay que abordar opiniones diferentes con respecto a este tema. Gracias por habernos acompañado esta noche. Por favor. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos aquí en Poder Pensar.